Él invitó a su ex al matrimonio para humillarla, pero nadie estaba preparado para lo que ella hizo. Mira hasta el final, porque el giro te sorprenderá. Rafael observaba con satisfacción cómo los preparativos de su boda se desarrollaban impecablemente. El salón de eventos, un espacio lleno de columnas de mármol y candelabros de cristal, se estaba transformando en un lugar digno de una celebración majestuosa. A su lado, Carolina, su prometida, revisaba los detalles con una eficiencia impecable. Era una mujer hermosa y sofisticada, con un aire de perfección que complementaba el estilo de vida de Rafael. Sin embargo, mientras los detalles se iban concretando, una idea inusual comenzó a rondar la mente de Rafael. Una idea que lo hizo sonreír, pero con una chispa de ironía. Recordó a Isabela, su exnovia. La última vez que la vio, había sido un desastre, lágrimas, gritos y una sensación de traición que aún llevaba clavada en el pecho como una espina. En su mente, ella lo había traicionado de la peor forma posible, y nunca le dio la oportunidad de explicarse. Carolina, dijo Rafael casualmente mientras hojeaba la lista de invitados, ¿qué te parece si invitamos a alguien más? Una vieja conocida. ¿Isabela? Carolina alzó una ceja, sorprendida. Isabela, tu exnovia, la misma que según tú te arruinó la vida, ¿por qué la invitarías a nuestra boda? Rafael fingió una risa despreocupada. Porque quiero que vea lo que se perdió. Que vea que seguí adelante y logré lo que ella nunca imaginó. Será interesante. Carolina sonrió, aunque algo en el tono de Rafael la dejó inquieta. No era un hombre que actuara sin un propósito, y esa sonrisa maliciosa que apareció en sus labios no encajaba con el Rafael que ella creía conocer. Sin embargo, decidió no cuestionarlo más y dejó que él se encargara de añadir a Isabela a la lista de invitados. Rafael, por su parte, ya se deleitaba con la idea. Imaginaba a Isabela entrando al salón, intentando mantener la compostura, mientras todos los presentes veían cómo él, el hombre que supuestamente ella había subestimado, se casaba con una mujer de élite. Será su derrota definitiva, pensó. Al día siguiente, un sobre blanco impecable con letras doradas fue enviado a la dirección de Isabela. Era un detalle lujoso, casi insultante en su opulencia. La invitación contenía todas las marcas de la extravagancia que Rafael quería mostrar. Pero lo que él no sabía era que, para Isabela, recibir ese sobre no sería lo que él esperaba. Cuando el cartero tocó a la puerta de su pequeño apartamento, Isabela, ahora una mujer de mirada serena pero decidida, recibió el sobre con curiosidad. Al leer el nombre de Rafael y Carolina, su corazón dio un vuelco. Durante unos segundos, las emociones del pasado intentaron resurgir: dolor, decepción, humillación. Pero esos sentimientos desaparecieron tan rápido como llegaron. Habían pasado años desde aquella ruptura dolorosa, y en ese tiempo, ella había cambiado de forma que Rafael no podía imaginar. Dejó la invitación sobre la mesa mientras preparaba una taza de té. Sentada junto a la ventana, miró el horizonte y pensó: ¿por qué la había invitado? La respuesta era obvia: quería humillarla. Pero no era la misma Isabela de antes. Ya no era esa joven ingenua que buscaba la validación de otros. Ahora era una empresaria independiente, dueña de una boutique que había construido desde cero. Había aprendido a respetarse y valorarse, y esa invitación era un recordatorio de lo lejos que había llegado. Una parte de ella quería ignorar la invitación. No asistir, no darle a Rafael la satisfacción de verla en su boda. Pero otra parte, una más fuerte, pensaba diferente. Esta era su oportunidad para cerrar ese capítulo de su vida, para demostrarle, no solo a Rafael, sino también a sí misma, que el pasado ya no tenía poder sobre ella. Tomó el teléfono y marcó a su amiga Laura. ¿Qué opinas de esto?, le preguntó mientras le enviaba una foto de la invitación. ¿Vas a ir?, respondió Laura después de leerla. No lo sé, una parte de mí quiere hacerlo, pero no para complacerlo. Quiero mostrarle que no soy la misma mujer que él conoció. Entonces ve, Isa, dijo Laura con firmeza. Ve, pero hazlo por ti. No por él. Isabela colgó el teléfono, respiró profundo y decidió que asistiría. No para buscar venganza, sino para demostrar que ya no tenía nada que temer ni de qué arrepentirse. Miró su reflejo en el espejo y por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente en paz. Mientras tanto, Rafael no sospechaba que su plan de humillarla podría tener el efecto opuesto. En su mente,
todavía veía a Isabela como la mujer frágil que había conocido años atrás. Esa percepción errónea sería el comienzo de una cadena de eventos que nadie, ni siquiera él, podría prever. El día después de recibir la invitación, Isabela se despertó temprano. La luz de la mañana atravesaba las cortinas de su pequeño pero acogedor apartamento, iluminando los muebles cuidadosamente elegidos que reflejaban su estilo elegante y moderno. El sobre blanco con letras doradas seguía sobre la mesa, llamando su atención como un recordatorio silencioso de algo que no podía ignorar. Se sentó frente a él, con una taza de café en las manos, y lo observó como si intentara descifrar el verdadero mensaje detrás de ese gesto. ¿Por qué ahora?, se preguntaba en voz baja. Aunque la respuesta parecía obvia, no podía evitar cuestionarse. Habían pasado años desde que Rafael salió de su vida, dejándola rota, insegura, y con un vacío que tardó mucho en llenar. En ese entonces, era una joven que vivía bajo su sombra, complaciéndolo constantemente y moldeando su vida según lo que él esperaba. Pero esa Isabela ya no existía. Desde que terminó su relación con Rafael, la vida la había llevado por caminos duros, pero transformadores. Había tenido que enfrentarse a la realidad de valerse por sí misma, algo que nunca pensó que podría hacer. Comenzó desde cero, trabajando en una pequeña tienda de ropa mientras estudiaba diseño de moda en las noches. Fue en esos años de lucha cuando descubrió su verdadera pasión, y más importante aún, su fortaleza. Ahora era la dueña de una boutique reconocida en la ciudad, con clientes leales que admiraban su estilo único y su determinación. Mientras daba un sorbo a su café, un pensamiento cruzó su mente como un destello. Rafael no la conocía. Seguía atrapado en una versión de ella que hacía tiempo había dejado atrás. La idea la llenó de una mezcla de tristeza y determinación. Él quería que asistiera para humillarla, de eso no tenía dudas. Pero si aceptaba la invitación, no sería para darle el gusto. Iría por ella misma, para demostrarle, y demostrarse, que había superado esa etapa. Se levantó, dejando el café a un lado, y marcó el número de su amiga Laura. Cuando ésta respondió, Isabela no esperó para explicarse. «Voy a ir a esa boda», dijo, con un tono firme que sorprendió a Laura. «¿Estás segura? Vale la pena exponerte a lo que sea que él esté planeando». Laura era su confidente, la persona que había estado a su lado en los momentos más difíciles, y conocía mejor que nadie el dolor que Rafael había causado. «Esto no se trata de él», respondió Isabela, mientras caminaba de un lado a otro de la sala. «Se trata de mí. No quiero que el miedo o el pasado dicten mis decisiones. Quiero entrar en ese lugar y demostrar que ya no soy la mujer que él conoció». Laura suspiró al otro lado de la línea. «Si decides ir, hazlo con la cabeza en alto, Isa. Y asegúrate de que, pase lo que pase, salgas de ahí con tu dignidad intacta». Las palabras de su amiga resonaron en su mente mientras colgaba el teléfono. Isabela sabía que tenía razón. Si iba, tenía que hacerlo completamente segura de quién era ahora. Con esa decisión tomada, pasó los días siguientes preparándose, no solo físicamente, sino emocionalmente. Escogió cuidadosamente su atuendo, un vestido rojo intenso que irradiaba confianza y elegancia. Cada detalle, desde los zapatos hasta el maquillaje, reflejaba su transformación. El día de la boda, Isabela se miró al espejo por última vez antes de salir. El reflejo que vio la llenó de orgullo. Era una mujer segura, con una mirada firme y una sonrisa serena. Respiró profundo y tomó su bolso. Estaba lista. Cuando llegó al lugar del evento, un imponente salón de recepciones decorado con flores blancas y luces doradas, sintió las miradas de los invitados posarse sobre ella. Cada paso que daba parecía resonar en el suelo de mármol, y aunque podía sentir la curiosidad y el murmullo de la gente, se mantuvo erguida. Había aprendido a enfrentar la adversidad con gracia, y este momento no sería la excepción. En el fondo del salón, Rafael la vio entrar. Por un instante, su expresión cambió, pasando de la confianza a la incredulidad. No era la Isabela que recordaba. La mujer que estaba frente a él no tenía nada que ver con la joven insegura que había dejado atrás. Su porte, su mirada, su presencia, todo en ella irradiaba una fuerza que lo desarmó momentáneamente. Sin embargo, rápidamente recuperó su compostura, ajustando su corbata mientras trataba de ocultar su desconcierto. Carolina, a su lado, notó el cambio en Rafael. «¿Esa es Isabela?», preguntó,
con un tono que mezclaba curiosidad y ligera incomodidad. Sí, respondió él, sin apartar la mirada de Isabela. Pero algo en su tono era diferente. Ya no sonaba seguro, sino inquieto. Isabela, mientras tanto, avanzó hacia el centro del salón, saludando a algunos rostros conocidos con una sonrisa cortés. Sabía que este era solo el comienzo de una noche que prometía ser memorable. Aunque no sabía exactamente qué le esperaba, estaba lista para enfrentarlo con la misma determinación que había guiado su vida en los últimos años. El salón estaba decorado con una opulencia casi exagerada. Lámparas de cristal colgaban del techo, proyectando destellos dorados que iluminaban las mesas cubiertas con manteles de seda y arreglos florales cuidadosamente seleccionados. La música clásica llenaba el aire, creando un ambiente de refinamiento que solo podía ser superado por la importancia de los invitados, empresarios influyentes, figuras políticas y socialites, todos vestidos impecablemente para la ocasión. Rafael se movía por el salón como un anfitrión perfecto, su sonrisa amplia y su postura relajada. Saludaba a cada invitado con una confianza que rozaba la arrogancia, mientras sus ojos revisaban constantemente la entrada. Estaba esperando. La tensión en sus movimientos lo delataba para quienes lo observaban con atención. Sabía que Isabela no se atrevería a rechazar el convite, pero no estaba preparado para el impacto que causaría su llegada. Y entonces ocurrió. Las puertas dobles se abrieron con un movimiento suave, y la figura de Isabela apareció bajo el marco, bañada por la luz tenue que la hacía resplandecer. El vestido rojo que llevaba era simple en diseño, pero su elegancia era abrumadora. La tela abrazaba su figura con precisión, destacando su confianza y sofisticación. Su cabello estaba recogido en un moño pulido, dejando al descubierto un cuello elegante que llevaba solo un colgante discreto, pero lleno de significado. El murmullo que llenaba el salón se desvaneció de inmediato. Todos los ojos estaban puestos en ella, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Isabela no necesitaba mirar alrededor para saber que había logrado lo que quería. Su sonrisa, serena y controlada, mostraba que no tenía nada que demostrar, pero su presencia hablaba por sí sola. Rafael, que había estado de pie junto a un grupo de invitados, sintió que el aire le faltaba por un segundo. No podía apartar los ojos de ella. Esa no era la Isabela que recordaba. Había algo en su andar, en su postura, que lo descolocaba por completo. No era la joven insegura que él había dejado atrás. Esta mujer era imponente, segura, y lo hacía sentir vulnerable de una manera que no esperaba. Carolina, que estaba a unos pasos de Rafael, notó el cambio en él de inmediato. Su prometido, siempre controlado y frío, ahora tenía una expresión de desconcierto que nunca antes había visto. La incomodidad comenzó a instalarse en su pecho como un peso creciente. ¿Esa es Isabela?, preguntó en voz baja, inclinándose hacia Rafael. Su tono era cortante, como si intentara arrancarle una verdad incómoda. Sí, respondió él, sin apartar la vista de Isabela. Pero su voz carecía de la confianza habitual. Había algo en su tono que revelaba más de lo que él pretendía. Isabela avanzó con pasos firmes, cruzando el salón como si no sintiera las miradas clavadas en ella. Saludó con un movimiento de cabeza a algunas caras conocidas, pero no se detuvo. Cada paso estaba calculado, no por arrogancia, sino porque sabía que no podía permitirse vacilar. Era su momento. Cuando llegó al centro del salón, donde los anfitriones se encontraban recibiendo a los invitados, Rafael finalmente salió de su ensimismamiento. Dio un paso hacia adelante, extendiendo una mano que, para sorpresa de todos, temblaba ligeramente. Isabela, dijo, forzando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Me alegra que hayas podido venir. Ella lo miró directamente a los ojos, su expresión tranquila pero cargada de significado. Gracias por la invitación, Rafael. No podía perderme un día tan importante para ti. Su tono era educado, casi distante, pero las palabras tenían un filo sutil que Rafael percibió de inmediato. Se sintió expuesto, como si ella hubiera entendido cada uno de sus motivos ocultos y estuviera jugando un juego que él no sabía cómo manejar. Carolina, observando la interacción, sintió como su incomodidad se convertía en una mezcla de celos y sospecha. Isabela no era lo que esperaba. Había asumido que sería alguien insignificante, una sombra del pasado de Rafael. Pero esta mujer, con su presencia dominante, no encajaba en esa imagen. Y lo que era aún peor,
notaba cómo Rafael estaba completamente desconcertado por ella. «Es un placer conocerte, Isabela», dijo Carolina, intentando recuperar el control de la situación. Extendió la mano, su sonrisa perfectamente ensayada. «El placer es mío», respondió Isabela, estrechando su mano con firmeza. «Tienes una boda hermosa. Espero que este día sea todo lo que soñaste». El comentario era genuino, pero en el contexto, sonaba como un desafío velado. Carolina lo percibió, aunque mantuvo su sonrisa, algo en su interior se rompió ligeramente. La llegada de Isabela había cambiado el tono del evento. Los invitados, que inicialmente habían asumido que sería solo otro espectáculo de lujo, ahora estaban atentos a cada interacción, a cada palabra. La tensión era palpable, pero Isabela, con una elegancia innata, parecía completamente inmune. Mientras la noche avanzaba, Rafael no podía apartar sus pensamientos de Isabela. Algo en él, algo profundo y enterrado, comenzaba a agitarse, y no estaba preparado para enfrentarlo. No esa noche. No cuando todo su plan de control parecía desmoronarse con la simple presencia de la mujer que pensó haber dejado atrás. El salón seguía vibrando con el murmullo de los invitados. Las miradas iban y venían, como si todos esperaran el próximo acto en lo que ya se sentía como un espectáculo inesperado. Rafael, de pie junto al micrófono colocado en el centro del salón, había decidido tomar el control de la noche. Era su boda, su momento, y no iba a permitir que la presencia de Isabela lo opacara. Aclaró su garganta, llamando la atención de los asistentes. «Queridos amigos», comenzó con su voz firme, aunque un leve temblor en sus manos traicionaba su estado de ánimo, «quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este día tan especial. Carolina y yo estamos emocionados de compartir este momento único con las personas más importantes de nuestras vidas». Hizo una pausa, su mirada recorriendo a los invitados antes de detenerse, deliberadamente, en Isabela. La tensión en el aire se hizo palpable. «Es curioso cómo la vida nos lleva por caminos inesperados, ¿no es así?», agregó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «A veces, las personas que creíamos indispensables en el pasado terminan siendo simples lecciones en nuestro recorrido». El comentario, aunque disfrazado de generalidad, era una clara alusión a Isabela. Algunos de los presentes, atentos a la dinámica, intercambiaron miradas incómodas. Otros, fascinados por el drama, se inclinaron hacia adelante, como si no quisieran perderse ni una palabra. Isabela, sentada en una de las mesas más alejadas del centro, mantuvo la compostura. Su sonrisa tranquila no flaqueó, pero sus ojos, brillantes de determinación, se encontraron con los de Rafael. Sabía exactamente lo que estaba haciendo y no iba a darle la satisfacción de reaccionar. Y sin embargo, continuó Rafael, visiblemente más confiado al no percibir una respuesta inmediata, esos momentos difíciles, esas decisiones cuestionables, nos preparan para algo mejor. Nos enseñan lo que realmente importa, y en algunos casos, nos muestran lo que debemos evitar en el futuro. El golpe era más directo esta vez, y el salón quedó en un incómodo silencio. Carolina, que estaba sentada en la mesa principal, sentía una mezcla de incomodidad y curiosidad. Sus ojos viajaron entre Rafael e Isabela, intentando desentrañar la historia oculta que ambos parecían compartir. Algo en la actitud de su prometido comenzaba a inquietarla profundamente. Fue entonces cuando Isabela se levantó. Su movimiento fue lento, calculado, pero capturó la atención de todos los presentes. Su vestido rojo brillaba bajo las luces, y su postura impecable irradiaba una confianza que desarmaba a cualquiera. Caminó hacia el centro del salón con una calma que contrastaba con la tensión en el ambiente. Cuando llegó al micrófono, miró directamente a Rafael. Su sonrisa seguía en su rostro, pero esta vez había un toque de desafío en ella. «Gracias por tus palabras», Rafael dijo con un tono sereno pero firme, que resonó con claridad en todo el salón. «Es cierto que todos cometemos errores. Yo, sin duda, he cometido los míos. Pero también es cierto que esos errores nos moldean, nos hacen más fuertes». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. Los invitados estaban inmóviles, pendientes de cada sílaba que pronunciaba. Carolina, ahora visiblemente tensa, observaba la escena con creciente ansiedad. «Hoy, mirando hacia atrás», continuó Isabela, «me doy cuenta de que cada paso que di, cada decisión que tomé, me llevó hasta aquí. Y no podría estar más agradecida por ello.
Porque gracias a todo lo que viví, soy la persona que soy ahora. Fuerte, independiente, y completamente en paz conmigo misma. El salón estalló en un aplauso espontáneo, sorprendiendo incluso a Isabela. Los invitados, que hasta entonces habían permanecido como meros observadores, no pudieron evitar ser conmovidos por la sinceridad de sus palabras. Rafael, por otro lado, estaba visiblemente desconcertado. No esperaba esa reacción. Su intento de humillarla se había transformado en un momento de reivindicación para ella. Isabela dio un último vistazo a Rafael antes de dirigirse nuevamente a los invitados. Quiero felicitar a los novios y desearles toda la felicidad del mundo. Espero que este día sea el comienzo de algo hermoso para ambos. Con esa última frase, volvió a su asiento, dejando a Rafael paralizado frente al micrófono. No sabía qué decir. Carolina, ahora más incómoda que nunca, se inclinó hacia él y susurró: ¿Qué fue eso, Rafael? ¿Por qué siento que hay algo que no me has contado? El silencio de Rafael fue la confirmación que Carolina no quería, pero necesitaba. Mientras tanto, Isabela, de vuelta en su mesa, tomó una copa de vino y observó cómo el equilibrio de poder en el salón había cambiado. Su postura relajada era la imagen de alguien que sabía que había ganado una batalla sin siquiera buscarla. La fiesta continuaba con su lujosa extravagancia. Los camareros iban y venían con bandejas de champán y canapés, mientras los invitados se mezclaban entre risas forzadas y conversaciones superficiales. Sin embargo, bajo la fachada de celebración, una tensión latente flotaba en el aire. Carolina no podía quitar los ojos de Rafael, observándolo con una mezcla de inquietud y sospecha. Había algo en su comportamiento, algo en su mirada perdida hacia Isabela, que no podía ignorar. Finalmente, cuando la atención de los invitados estaba centrada en la pista de baile, Carolina aprovechó la oportunidad para hablar con Rafael en privado. Lo encontró junto a una mesa, sosteniendo una copa de vino que apenas había tocado. Se acercó con determinación, sus tacones resonando en el suelo de mármol. Rafael comenzó en un tono bajo pero firme: ¿Necesito entender algo o por qué la invitaste? Rafael levantó la vista, sorprendido por la repentina confrontación. ¿De qué hablas, Carolina? Es solo una invitada más. Una invitada más, repitió ella, cruzando los brazos. No soy tonta. He visto cómo la miras, cómo reaccionaste cuando habló. Hay algo más aquí, y quiero saber la verdad. Rafael suspiró, sintiendo el peso de las palabras de Carolina. Sabía que no podía seguir esquivando la verdad, no después de lo que había ocurrido durante la noche. Está bien, dijo finalmente, dejando la copa sobre la mesa. Te lo diré. La llevó a un rincón más apartado, lejos del bullicio de la fiesta. Su voz, al principio firme, comenzó a quebrarse ligeramente mientras hablaba. La invité porque quería que viera lo que perdió. Quería que sintiera lo mismo que yo sentí cuando me dejó. Carolina lo miró con incredulidad. Eso fue todo, este día, nuestro día, lo usaste para ajustar cuentas con tu ex. ¿Qué clase de hombre hace algo así? No lo entiendes, respondió Rafael, alzando la voz ligeramente. Ella me destruyó. Creí en ella, en lo que teníamos, y me traicionó. No podía simplemente dejarlo pasar. Antes de que Carolina pudiera responder, un suave pero firme Rafael interrumpió la conversación. Ambos giraron para ver a Isabela, que estaba de pie a pocos metros de distancia. Había estado caminando hacia la salida cuando escuchó las palabras de Rafael, y sin querer, había captado lo esencial de la conversación. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y determinación. «¿Puedo hablar contigo a solas?», pidió Isabela, mirando directamente a Rafael. Carolina, claramente molesta, dio un paso atrás. «Hagan lo que quieran», dijo, alejándose con un gesto de frustración. Rafael miró a Isabela con cautela. «¿Qué es lo que quieres decirme?». Isabela dio un paso adelante, su mirada fija en la de él. «He escuchado suficiente. Necesitamos aclarar esto de una vez por todas». Hizo una pausa, tomando aire para calmarse. «Yo nunca te traicioné, Rafael». «¿Nunca?». Él frunció el ceño, confundido. «No mientas, Isabela. Te vi con él. Vi cómo te acercabas a ese hombre, cómo lo abrazabas». «Ese hombre», dijo Isabela, manteniendo su voz firme, «era mi primo, Rafael».
vino a la ciudad para ayudarme cuando mi padre estaba enfermo. Lo que viste fue un malentendido, pero tú nunca me diste la oportunidad de explicarlo. Las palabras golpearon a Rafael como un martillazo. Su expresión pasó de la incredulidad a la confusión, y luego al remordimiento. Retrocedió un paso, como si necesitara distancia para procesar lo que acababa de escuchar. ¿Por qué nunca me lo dijiste antes?, preguntó, aunque sabía en el fondo que la respuesta era evidente. Intenté hacerlo, respondió Isabela con un tono más suave, pero aún cargado de emociones. Te busqué, te llamé, pero no quisiste escucharme. Me juzgaste, me condenaste sin siquiera darme una oportunidad. Y después de eso, tuve que seguir adelante, Rafael. No podía quedarme esperando a que te dignaras a escucharme. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rafael bajó la mirada, sintiendo como la culpa lo envolvía. Había pasado años alimentando un resentimiento basado en una mentira, en su incapacidad para enfrentar sus propias inseguridades. Ahora, frente a Isabela, se daba cuenta de cuánto daño había causado, no solo a ella, sino también a sí mismo. Isabela, comenzó, pero las palabras se le atragantaron. No sabía qué decir. No sabía si siquiera merecía una respuesta. Esto no es para que me pidas perdón, Rafael, continuó ella, interrumpiéndolo suavemente. Es para que entiendas que, al final, lo que hiciste no me definió. Me hizo más fuerte. Pero tú tienes que vivir con lo que decidiste creer. Isabela lo miró por última vez, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y resolución. Luego, sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Rafael, paralizado, no pudo hacer más que observar cómo se alejaba, sintiendo que algo dentro de él se rompía de manera irreparable. En el otro extremo del salón, Carolina los observaba desde la distancia. Había algo en la forma en que Rafael miraba a Isabela que la llenó de una certeza incómoda: él nunca había dejado de amarla. El salón seguía vibrando con la música y las conversaciones de los invitados, aunque la tensión que flotaba en el aire era innegable. Rafael permanecía inmóvil junto a la mesa, con la mirada perdida hacia la entrada por donde Isabela acababa de desaparecer. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de culpa, remordimiento y una creciente claridad sobre el hombre que había sido y las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Por primera vez en años, se enfrentaba a la verdad sin excusas. Carolina se acercó lentamente a él, con los brazos cruzados, su expresión una mezcla de desilusión y determinación. ¿Y ahora qué, Rafael?, preguntó con un tono seco pero sereno. ¿Vas a seguir fingiendo que todo está bien? Porque yo ya no puedo hacerlo. Rafael la miró, y en sus ojos ella vio algo que no esperaba: vulnerabilidad. Durante un momento que pareció eterno, él no dijo nada, simplemente respiró profundamente y luego se dirigió hacia el centro del salón, dejando a Carolina atrás, confusa pero intrigada. Subió al pequeño escenario donde antes había hablado y tomó el micrófono. La música se detuvo al instante, y los invitados, desconcertados por el gesto, comenzaron a voltear sus cabezas hacia él. Rafael, con el rostro más serio y cargado de emoción que jamás había mostrado, respiró hondo antes de hablar. Perdón por interrumpir la fiesta, comenzó, con un tono que llamó la atención de todos. Su voz, aunque firme, estaba teñida de una sinceridad que pocos habían visto en él antes. Pero hay algo que necesito decir. Algo que no puedo seguir cargando en silencio. El murmullo de los invitados se desvaneció, y el salón quedó en completo silencio. Rafael tragó saliva, sintiendo el peso de cada mirada sobre él. Esta noche debía ser una celebración de amor y felicidad, pero he cometido un error que necesito corregir. No solo esta noche, sino durante muchos años. Sus ojos buscaron entre la multitud, encontrando finalmente a Isabela, que estaba de pie cerca de la salida, observándolo con cautela. Isabela, dijo, su voz quebrándose ligeramente al pronunciar su nombre. Durante años, te culpé por algo que no entendí, por algo que nunca intenté comprender. Cargué conmigo un odio que no merecías y lo usé para justificar mi propia arrogancia, mi incapacidad para enfrentar la verdad. Los ojos de Isabela se abrieron ligeramente, sorprendida por la dirección que tomaban sus palabras. Algunos invitados intercambiaron miradas incrédulas, mientras otros observaban la escena con fascinación. Hoy, continuó Rafael, me he dado cuenta de que el mayor error de mi vida no fue perderte, sino no haber sido lo suficientemente hombre para escucharte,
para darte el beneficio de la duda, para valorar lo que teníamos. Isabela, lo siento. Lo siento por todo lo que hice, por todo lo que no hice, y por todo el dolor que te causé. El salón entero parecía contener la respiración. Rafael hizo una pausa, su mirada fija en Isabela, esperando, rogando por una respuesta. Ella, después de unos segundos, comenzó a caminar hacia él, cada paso resonando en el suelo mientras todos los ojos la seguían. Cuando llegó al escenario, Rafael extendió el micrófono hacia ella, pero Isabela lo rechazó suavemente con un gesto de la mano. En su lugar, lo miró directamente a los ojos y habló con una voz lo suficientemente alta para que todos la escucharan. Agradezco tus palabras, Rafael, comenzó, su tono tranquilo pero firme. Y acepto tus disculpas, no porque quiera quedarme en el pasado, sino porque he aprendido que el perdón no es para quien lo pide, sino para quien lo da. Hoy puedo mirarte sin rencor, porque el camino que recorrí, aunque doloroso, me hizo quien soy. La sala estalló en un aplauso espontáneo, pero Isabela no se inmutó. Su mirada seguía fija en Rafael, quien asintió lentamente, entendiendo lo que esas palabras significaban. Isabela dio un paso atrás, girándose para regresar a su lugar, dejando a Rafael solo en el escenario. Fue entonces cuando Carolina, que había estado observando todo desde su lugar, tomó una decisión. Caminó hacia Rafael con pasos firmes, su vestido blanco moviéndose como un contraste a la intensidad de su expresión. Subió al escenario y tomó el micrófono, dejando a todos los presentes en suspenso. Rafael dijo, con una calma que solo intensificaba el impacto de sus palabras. Esta noche he visto algo que no puedo ignorar. He visto la verdad. Y esa verdad es que tú todavía estás atado a algo que no incluye nuestro futuro juntos. Rafael la miró con desconcierto. Carolina, ¿yo? SHH, lo interrumpió ella, colocando una mano en su brazo. No lo digo con enojo, sino con claridad. Este no es el momento para nosotros. Y creo que, en el fondo, tú también lo sabes. Carolina bajó del escenario, dejando a Rafael sin palabras. La multitud, atónita, observaba cómo todo lo que debía ser una celebración perfecta se desmoronaba ante sus ojos. Pero para Rafael, ese caos no era más que el comienzo de algo nuevo, algo que no podía comprender del todo, pero que sabía que tenía que enfrentar. El café en el que Isabela había acordado reunirse con Rafael estaba lleno de luz. Grandes ventanales permitían que los rayos del sol de la tarde bañaran las mesas de madera, creando un ambiente cálido y acogedor. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el murmullo suave de las conversaciones a su alrededor. Isabela llegó puntual, como siempre lo hacía, vistiendo un conjunto sencillo pero elegante que reflejaba su estilo actual, práctico, pero lleno de confianza. Su cabello, recogido en un moño relajado, dejaba a la vista un rostro sereno y lleno de paz. Rafael ya estaba allí, sentado junto a una de las ventanas, con una expresión que combinaba nerviosismo y determinación. Llevaba una camisa blanca remangada y unos pantalones oscuros que, aunque simples, mostraban una versión mucho más humilde de él mismo. Cuando la vio entrar, se puso de pie, un gesto que ella notó de inmediato. Había algo diferente en sus movimientos, algo más contenido, más genuino. Isabela dijo con una sonrisa que parecía sincera, aunque cargada de cierto respeto que antes no existía. Gracias por venir. Rafael, respondió ella, con un ligero asentimiento mientras se sentaba frente a él. Me sorprendió tu mensaje, pero pensé que tal vez era hora de cerrar algunos capítulos. Él asintió, tomando aire antes de empezar a hablar. Sé que lo último que necesitas es escucharme después de todo lo que pasó, pero quería verte en persona para agradecerte. Isabela arqueó una ceja, sorprendida. ¿Agradecerme? Sí, respondió Rafael, su tono firme pero vulnerable. Después de lo que ocurrió en mi boda, bueno, lo que debió ser mi boda, me vi obligado a enfrentarme a muchas cosas que había estado ignorando durante años. Tú tenías razón, pasé tanto tiempo culpándote que nunca me detuve a mirar lo que yo había hecho, lo que yo había permitido en mi vida. Esa noche cambió todo para mí. Ella lo escuchaba en silencio, pero sus ojos reflejaban curiosidad. Rafael continuó, sus palabras saliendo con una fluidez que solo podía venir de alguien que había reflexionado profundamente. Decidí alejarme de todo por un tiempo. Dejé la empresa en manos de un equipo de confianza y comencé a trabajar en algo diferente.
Quería hacer algo que realmente significara algo, no solo para mí, sino para los demás. Me involucré en proyectos sociales, en comunidades que necesitaban ayuda real. No te imaginas cuánto me ha enseñado eso. Isabela asintió, aunque su expresión seguía reservada. Es un cambio importante, Rafael. Me alegra que lo hayas encontrado. Y fue gracias a ti, agregó él, inclinándose ligeramente hacia ella. Tu fuerza, tu capacidad de perdonar, incluso después de todo lo que hice, me mostró lo que significa realmente ser una buena persona. No estoy aquí para pedir nada, Isabela. Solo quería decirte eso. Y también quería saber cómo estás. La pregunta la tomó por sorpresa. Era un gesto sencillo, pero significativo viniendo de alguien que antes parecía tan centrado en sí mismo. Ella tomó un sorbo de su café antes de responder. Estoy bien, dijo con una sonrisa que no intentó ocultar. La vida ha sido generosa conmigo. Mi boutique sigue creciendo, y he encontrado un equilibrio que nunca pensé que tendría. No es perfecto, pero es mío. Rafael asintió, pareciendo genuinamente feliz por ella. Me alegra escucharlo. Realmente. Hubo un momento de silencio, pero no era incómodo. Era como si ambos estuvieran procesando la conversación, aceptando lo que significaba ese encuentro. Finalmente, Rafael extendió una mano hacia ella. Gracias, Isabela. Por todo. Incluso por las lecciones difíciles. Ella miró su mano por un instante antes de tomarla. Su apretón fue firme, pero breve, y ambos intercambiaron una sonrisa que decía más de lo que las palabras podían expresar. Cuando Isabela se levantó para irse, Rafael la observó por última vez mientras salía del café. Ya no sentía la necesidad de detenerla, de buscar algo más. Por primera vez en años, se sentía en paz. Y mientras ella se alejaba, él supo que había cerrado un ciclo. Pero lo que quedaba en su lugar no era vacío, sino algo nuevo, algo que apenas comenzaba. Déjanos tu comentario y comparte tus ideas. Y, por supuesto, no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal para no perderte el próximo capítulo de esta historia llena de giros inesperados. Tu opinión es muy importante para nosotros.